Mi Cita Médica. Me da mucho gusto que nos acompañen hoy para platicar acerca de un tema sumamente común que es la migraña, este tipo de dolor de cabeza que afecta a millones de personas alrededor del mundo y que afortunadamente sí se puede tratar de manera bastante eficaz. Y para hablar de ello, damos la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica a los neurocirujanos, el doctor Alejandro Stephens. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un privilegio. Hola, muchas gracias, mucho gusto y mil gusto saludarlos a todos. Muchísimas gracias. Y el doctor Santos Pavel Martínez Jaramillo. Doctor, bienvenido, es un honor. Igualmente, Diana, gusto en saludarte, un saludo para todo tu público. Muchísimas gracias por estar con nosotros para platicar acerca de este tema. Doctor Stephens, ¿qué tan común es la migraña en México y cuál es el grupo poblacional en quienes es más frecuente? Claro, mira, el problema de migraña es un problema que vemos muy frecuentemente en la consulta de nosotros. Más o menos por estadísticas se habla de un 10 a un 15% de toda la población en general. El grueso de la población pues abarca la población joven y pues estamos casi en una relación de 2 a 1 con mujeres respecto a hombres. Entonces es una enfermedad que vemos más frecuentemente en mujeres y en periodo joven. Mujeres en periodo joven y sobre todo uno de los factores desencadenantes en muchos casos en el género femenino es justamente la menstruación. Antes de la menstruación es cuando generalmente suelen presentar estos dolores de cabeza tan molestos. Doctor Martínez, ¿cuál es la fisiología de la migraña? ¿Cómo ocurre la migraña? ¿Qué sucede en el cuerpo cuando hay migraña y cómo la podemos diferenciar de otros tipos de dolor de cabeza? Sí, Diana, fíjate, sigue siendo un tema bastante controversial y discutido en los grandes foros de migraña y de neurología. Existen varias teorías, obviamente siempre el sustrato, y para que nuestro público lo pueda entender un poquito mejor, se está hablando de un problema vascular. Esto es una alteración de las arterias de la cabeza, sobre todo en las extracraneales, ¿no? Las que están por debajo de la piel y fuera del cerebro. Siempre se ha hablado de que estas arterias sufren algún grado de vasoconstricción, en algunos casos vasodilatación, pero la teoría más aceptada, que como te digo, no tenemos ninguna prueba irrefutable y contundente, dado que hay contradicciones en las diferentes investigaciones, es que es una alteración del sistema trigémino vascular. ¿Qué es esto? El sistema trigémino vascular, bueno, pues es una interacción anómala entre el nervio trigémino, que lo tenemos dentro de nuestra cabeza, con los vasos sanguíneos que ya te mencionaba, a través de liberación de sustancias inflamatorias, sobre todo el péptido P, que predispone a que los nervios de nuestra cabeza tiendan a tener una más sensibilización, una mayor tendencia al dolor, ¿no? Entonces, pues es característico que el paciente, por este motivo, llega a presentar este tipo de dolor de tipo pulsátil, que ya ahondaremos más adelante en el cuadro clínico, pero vaya, se dice que es un problema vascular sobre todo. Doctor Stephens, explíquenos, ¿la migraña cuenta con un factor hereditario? Así es, sí, tiene un factor hereditario. De hecho, es un factor importante, más o menos en un 20 a 30% de los hijos pueden llegar a heredar el problema. Generalmente, como comentábamos, es un poco más frecuente en mujeres y lo vemos así. Bien, más o menos el 20 o 30% tiene posibilidades, yo como papá, de transmitir la enfermedad a los hijos. Doctor Martínez, es una persona que tiene predisposición a la migraña y bueno, vamos a hacer un corte y vamos a regresar con esto, que son los factores desencadenantes. Vamos a una pausa, continuamos con más. MediExcel Health Plan ofrece seguro médico a empresas en San Diego. La atención médica es facilitada en el Hospital Excel en Tijuana y a través de su red médica en Mexicali y Tecate. MediExcel cubre servicio de emergencia en San Diego y a nivel mundial. Las empresas eligen a MediExcel como un seguro médico accesible que permite que sus empleados cubran a sus familias con atención de alta calidad en México con primas más asequibles. Para mayor información, llame al 619-421-1659.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con los doctores Martínez y Stephens acerca de la migraña. Y doctor Martínez, nos quedamos antes del corte con la pregunta de los factores desencadenantes de un ataque de migraña. ¿Cuáles serían los más comunes? Sí, definitivamente los pacientes lo que más nos refieren es una deprivación del sueño, ¿no? Pacientes que se desvelan o que trabajan de noche, generalmente se asocia con un disparador como de este tipo de dolor de cabeza. El otro es situaciones de estrés. Si bien hay otro tipo de dolor de cabeza que se llama cefalea tensional, bueno, también la migraña suele nutrirse, como le digo a los pacientes, también del estrés y situaciones apremiantes en la vida, la pérdida de un familiar, situaciones laborales, algún problema de salud con algún otro miembro de la familia, en fin, cuántos problemas puede haber, puede también desencadenar un factor. Tradicionalmente se han descrito ciertos alimentos. El número uno ahí siempre se mencionan los chocolates, los embutidos, los alimentos grasosos. Te soy muy sincero y esto ya es algo muy particular. Yo generalmente no suelo prohibirles ningún alimento. Hay médicos que por tradición lo hacen y está bien. Sin embargo, en mi caso trato de no limitarlos mucho, ya que no siempre hay una relación tan directa de un alimento con otro. Claro, si el paciente llega a tener un dolor de migraña asociado a un alimento, pues se lo prohíbo, ¿no? Eso es como muy lógico, pero siempre va a haber una relación causa-efecto muy directa y muy visible para el paciente. Entonces, ahí se tendrá que hacer algún ajuste con la dieta, ¿no? Y pues también otro factor desencadenante suele ser el periodo menstrual. En algunas pacientes pueden llegar a presentar un episodio de migraña justo en la etapa premenstrual, incluso ya durante el periodo, y algunos casos raros también de migraña orgásmica, como le llamamos, ¿no? Durante una relación sexual se puede llegar a disparar este tipo de dolor, aunque sonara un poco raro, ¿no? Tiene cierta relación con las hormonas, todo este tipo de problemas que estamos comentando. Pues qué desafortunado que le pase eso a una mujer. En fin, doctor Stephens, explíquenos por favor qué es el aura y qué porcentaje de los pacientes con migraña tienen aura. Claro que sí, mira, el aura son los síntomas previos al dolor de cabeza, que es el síntoma más generalizado que pueden llegar a tener los pacientes con migraña. El aura fisiológicamente es el momento en el cual se están dando las reacciones eléctricas anormales o físicas anormales en las arterias y vasos que rodean al cerebro. Entonces los pacientes lo empiezan a manifestar como es un síntoma muy variable, como llegan a tener visión borrosa, llegan a tener la sensación de que algo va a suceder, se sienten tensos, nerviosos, cansados, y la mayoría de los pacientes, yo creo que más del 85-90% de los pacientes que tienen aura llegan a reconocer esos síntomas y saben que en unos 5, 10 o 15 minutos va a llegar el dolor de cabeza. La mayoría de los pacientes lo asocian a visión borrosa, sensación de inquietud, sensación de nerviosismo, y de los pacientes que tienen migraña, aproximadamente un 40-45% de los pacientes la llegan a presentar. Y solamente nos está indicando o es la antesala de que va a llegar el dolor de cabeza fuerte. Y en esos casos es posible, y más adelante hablaremos del tratamiento, pero ¿es posible tomar algún medicamento para evitar justamente la crisis migrañosa? Claro, de hecho nosotros le llamamos los famosos 10 minutos de oro. En esos minutos en los cuales el paciente percibe el aura, tenemos casi un 85-90% de posibilidad de controlar completamente el dolor si el paciente reconoce esos síntomas y inicia ahí en ese momento el tratamiento, que nosotros le llamamos tratamiento abortivo. Sí. Doctor Martínez, sabemos que etimológicamente la migraña pues se refiere a un dolor en la mitad del cráneo. Sin embargo, no siempre es así, aunque es frecuente que duela a un lado y ya que terminó de doler ese lado se pasa para el otro cuando no se trata oportunamente. Sin embargo, hay personas en quienes es en toda la cabeza y posteriormente se regionaliza. ¿Cuáles son las características del dolor de cabeza de tipo migraña? Bueno, yo creo que es una de las preguntas más importantes porque precisamente el diagnóstico depende de la semiología, de cómo uno va desmenuzando las características del dolor durante la consulta. Y claro, incluso nos llega a servir como un comparativo para ver si no es otra la causa del dolor de cabeza que en ese momento estamos atendiendo. Pero como ya lo mencionaste muy bien, suele ser un dolor de cabeza que se localiza en la mitad, ya sea derecha o izquierda.
en la mayoría de los pacientes suele permanecer del mismo lado, aunque no es raro que pueda alternarse, ¿no, doctor? A veces me duele del lado derecho, a veces me duele del lado izquierdo, incluso llega a localizarse en la porción retroocular. Pero bueno, no es exclusivo, ¿no? Pudiera haber un 20% de los casos, 30% en los cuales el dolor de cabeza suele abarcar toda la circunferencia. También la característica de pulsación, ojo, no confundir con el hecho de que aumenta y que disminuye el dolor, sino que el dolor tiende a tener una asociación directa con el pulso. Entonces a eso se le llama cefalea pulsátil. Otra característica muy importante y que los pacientes reconocen muy fácil es la intolerancia a la luz, la intolerancia a los ruidos, la intolerancia a los aromas, y también ya en episodios de mucha intensidad puede haber náusea y llegar al vómito. Entonces todos estos son los síntomas que suelen caracterizar la migraña, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos con puntos muy importantes. ¿Qué es lo que se puede hacer para prevenir las crisis migrañosas y cuál es el manejo de un paciente con migraña? Volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca de la migraña y vamos a abordar un tema fundamental que es el manejo de un paciente con migraña. Doctor Stephens, ¿qué es lo que hay que hacer con una persona que tiene migraña? Porque hay varios factores que hay que considerar. Primero, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Como hablábamos hace un momento, cuando sabe que va a venir el ataque, ¿qué tipo de medicamentos tomar? Cuando ya hay una crisis, ¿qué opciones hay? Y además, pues, ¿qué se puede hacer justamente para evitar que se presenten esas crisis, si existen tratamientos, digamos, de mantenimiento, o bien, pues también distintos hábitos para evitar que se presenten? Díganos, por favor. Claro que sí. El tratamiento lo podemos dividir primero en no farmacológico y en farmacológico. El no farmacológico, como que recomendamos, obviamente, el hacer ejercicio. Recuerden que el hacer ejercicio libera muchas sustancias que evitan que estemos presentando cuadros de migraña. El dormir bien, el llevar una alimentación lo más saludable posible, pues son de las medidas no farmacológicas que siempre tendemos a recomendar y las individualizamos en cada persona. El tratamiento farmacológico también ahí lo dividimos en dos partes. Uno que es el abortivo o para el momento agudo cuando se presenta el dolor de cabeza, y algo que muy importante que mencionaste también, el tratamiento de mantenimiento o preventivo. En cuanto al tratamiento agudo, pues lo empezamos a recomendar desde que el paciente presenta los síntomas del aura, o acuérdense que también hay pacientes que no tienen ese síntoma de aura, entonces les decimos siempre antes de los 10 primeros minutos, en los primeros minutos que el paciente tome algunos de los analgésicos o combinaciones de analgésicos que recomendamos, entonces tenemos en la mayoría de nuestros pacientes el éxito en el control del dolor. Y tenemos también el tratamiento ya de sostén, en el cual recomendamos cierto tipo de medicamentos. Bien, pues algunos nombres de ellos pues son medicamentos que manejamos mucho en el área neurológica, sobre todo con la finalidad de estar previniendo esos cuadros, en los cuales les damos el tratamiento por 3 meses o 6 meses, y es una sola toma al día, en la que también la mayoría de nuestros pacientes llegan a tener un control muy fiable del dolor, teniendo menos crisis, las crisis que llegan a tener mucho menos intensas y obviamente cada vez más espaciados los cuadros de dolor. Doctor Martínez, la familia de los triptanos, ¿en qué condiciones se utiliza cuando se habla de migraña? Bueno, la familia de los triptanos se ha convertido en un pilar de tratamiento y como ya lo dijo el doctor Alejandro Stephens, pues ya se divide en tratamiento de ataque y preventivo. Bueno, los triptanos tienen un papel principal en el tratamiento de ataque, ¿no? Nos referimos a cuando ya el paciente tiene dolor de cabeza, bueno, ¿cómo me lo voy a quitar? Generalmente el primer escalón pues son analgésicos comunes, ¿no? Del tipo naproxeno, ibuprofeno, la aspirina, que es de toda la vida. Sin embargo, pues los triptanos es uno de los medicamentos, si bien no es tan reciente, pero pues de los últimos que ha dado un buen control del episodio agudo de migraña. Entonces no hay que dudar para utilizarlos, claro, hay que acudir con su médico para la dosificación, que no es cualquier cosa, hay que saber cómo manejar estos medicamentos que suelen ser bastante efectivos y que tienen una función sobre todo sobre la 5-hidroxitriptamina, que es un mediador implicado en el dolor, por eso es que son tan efectivos.
Ahora, doctor Stephens, lo que comenta el doctor Martínez, bueno, vamos a regresar después del corte para hablar acerca de eso, porque lo que mencionó el doctor Martínez es fundamental. Es importante tomarlos bajo supervisión médica porque son muy eficaces, pero no se puede abusar porque regresando les vamos a explicar qué puede suceder. Claro que sí. Seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con los doctores Stephens y Martínez acerca de la migraña. Y doctor Stephens, nos quedamos en la importancia de que los medicamentos que son muy efectivos, los medicamentos de la familia de los triptanos, que debemos tomarlos bajo supervisión médica y seguir al pie de la letra la dosis que nos prescribe el médico, porque puede haber consecuencias. Una de ellas es el síndrome serotoninérgico. ¿A qué se refiere este padecimiento, doctor? Claro que sí. Los triptanos, muy bien, como decía también el doctor Abel, son una excelente herramienta para el control del dolor agudo, bien, de los cuadros de migraña, pero siempre tienen que estar bajo vigilancia médica. Son muy efectivos, pero si no se usan bien o se utilizan como si fueran gomitas, entonces pueden causar lo que se llama síndrome serotoninérgico, en el cual consiste en descargas muy severas de algunas sustancias químicas en el cerebro, con serotonina, adrenalina, etcétera, en el cual pueden llegar a producir taquicardia, nerviosismo, incremento en la presión arterial y hasta infartos o muerte. Entonces hemos llegado a tener pacientes intoxicados porque desgraciadamente acuden a las farmacias. Estamos teniendo problemas de audio con el doctor Stephens, pero esto es bien importante. En el caso de México, los triptanos se venden sin receta médica y las personas pueden estar comprando cajas y cajas y tomárselos para el dolor de cabeza, pero esto no está libre de riesgos. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero en el caso de los triptanos, el exceso conlleva este síndrome serotoninérgico que explicaba el doctor, que en casos extremos puede llevar incluso a la muerte. Doctor Martínez, hay mucha investigación en torno a la migraña. Se están desarrollando nuevos medicamentos, se están haciendo pruebas con nuevos fármacos. ¿Nos podría platicar un poquito acerca de la investigación que hay en este sentido? Sí, claro. Aparte que hay una investigación, llama la atención la variedad de tipos de medicamentos que tenemos disponibles para atacar el dolor, ¿no? Desde anticonvulsivos, analgésicos comunes, esteroides, que ya sabemos que es cortisona, medicamentos beta bloqueadores que son, que actúan sobre el corazón, medicamentos que actúan sobre el intestino y que pueden llegar a quitar el dolor de cabeza. O sea, llama la atención el diferente tipo de mecanismo de acción que tienen estos fármacos y que terminan quitando el dolor cuando no tendría ninguna relación. Pero bueno, es la respuesta que se ha visto en los pacientes. Y las últimas líneas de investigación pues está probando ya con ingeniería molecular, hay anticuerpos monoclonales que sirven para prevenir el dolor de cabeza, e incluso algunos ya están en el mercado, ¿no? Pero pues obviamente siguen siendo en fase de observación, pero algunos ya están disponibles sobre todo en Estados Unidos y algunos ya empiezan a llegar aquí a México. Uno de los ejemplos, sin decir marcas comerciales, es el Erenumab, que se puede utilizar cuando ya el paciente tiene más de 4 días seguidos con dolor de cabeza para tratar de mitigar este tipo de problemas. Entonces, sigue siendo una línea de investigación muy fuerte. Afortunadamente para los pacientes se siguen generando nuevos fármacos, nuevas opciones, y a lo mejor me faltó mencionar por ahí la toxina botulínica, ¿no? Que en ocasiones infiltrar el músculo temporal, poner inyecciones con toxina botulínica ayuda a controlar esta enfermedad tan terrible. Sí, doctor Stephens, ¿la migraña se cura o solamente se controla? Se puede controlar, y prácticamente si el paciente lleva un muy buen régimen de vida y un buen régimen de medicamentos, prácticamente curarla, muy bien. Pero en la mayoría de los pacientes puede llegar a controlarse y llevar una vida completamente plena y sana. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, donde existe este factor hormonal, ya después de la menopausia, ya que terminó todo este efecto hormonal, ¿es posible que estas desaparezcan? Así es, de hecho, en los pacientes, no nada más mujeres, pero también los pacientes ya por arriba de los 50, 60 años, en la mayoría de ellos, así como llegó la migraña, llega un momento en que se despiden para siempre de ella y tiene que ver con un factor hormonal. Bien. Doctor Martínez, rápidamente, ¿hay algo a lo que predisponga el tener migraña? ¿Algo que las personas con migraña deban estar alertas y deban cuidarse?
Sí, definitivamente el echar un ojito hacia el árbol genealógico, ¿no? Y ver si tienes familiares, tu papá, tu mamá, tus hermanos con migraña. Bueno, cuídate porque puede ser que en cualquier momento lo llegues a desarrollar, ¿no? Doctor Martínez, doctor Stephens, muchísimas gracias por habernos acompañado en mi cita médica. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a toda la producción. Gracias y gracias a mis compañeros allá en el foro de Televisa California. Por supuesto, gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.